Imagina despertar en 1953 en un país donde 3 millones de personas acaban de morir en una guerra, donde el 75% de la población cultiva arroz en parcelas minúsculas, donde el ingreso promedio es de $100 al año, la mitad de lo que gana un mexicano, un tercio de lo que genera un argentino. Así era Corea del Sur después de la Guerra de Corea, un campo de batalla arrasado, sin industria, sin infraestructura, sin futuro aparente. Y para empeorar las cosas, al norte del paralelo 38, Corea del Norte lucía más próspera, más industrializada, más fuerte. El sur parecía condenado a ser el hermano pobre de la península. Un estado cliente de Estados Unidos, gobernado por un dictador corrupto llamado Syngman Rhee, que sobrevivía gracias a la ayuda estadounidense. Nadie apostaba por Corea del Sur. Nadie. Y entonces apareció Park Chung-hee. En apenas 18 años, este general convertiría a uno de los países más pobres de Asia en una potencia industrial. Samsung, Hyundai, LG, la 10ª economía del mundo. Todo eso nació bajo su gobierno, pero el precio fue brutal. Represión, masacres, explotación. Una dictadura que aplastó libertades mientras construía fábricas. Esta es la historia de cómo se construye un milagro económico cuando nadie te pregunta si quieres participar. En abril de 1960, estudiantes y trabajadores salieron a las calles y derrocaron al dictador Rhee. Durante un año, Corea del Sur vivió un caos democrático. Protestas continuas, parlamento paralizado. Amenazas de que los estudiantes marcharían hacia la frontera con el norte. El país no solo era pobre, era ingobernable. Fue ahí cuando Park Chung-hee dio un golpe de estado. Era el 16 de mayo de 1961. Tenía 44 años. Gobernaría los siguientes 18. Pero, ¿quién era este tipo? Park había nacido en 1917 en una familia campesina tan pobre que su padre lo había perdido todo tras participar en una revolución fallida. De niño caminaba 6 kilómetros diarios para ir a la escuela con el estómago vacío. A los 2 años cayó en una fogata y se quemó ambos brazos. Pasó el resto de su vida usando camisas de manga larga para ocultar las cicatrices. Pero era brillante. Se graduó con los mejores honores de su escuela y se convirtió en maestro. Luego tomó una decisión que marcaría su vida. Se unió al ejército japonés, el ocupante colonial de Corea. Sirvió en Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial. Ascendió rápido. Aprendió algo fundamental: cómo funciona una organización militar eficiente y jerárquica. Cuando terminó la guerra, volvió a Corea y se incorporó al nuevo ejército surcoreano. Durante la Guerra de Corea pasó de capitán a general. Tenía talento, tenía ambición y tenía una obsesión: sacar a su país de la pobreza. Había visto la humillación de Corea bajo los japoneses. La había visto destrozada por la guerra y la veía hundida en el caos democrático de 1960. Su conclusión era simple: Corea no necesitaba más libertad, necesitaba orden, dirección y desarrollo a cualquier costo. El problema es que nadie le preguntó al pueblo coreano si estaba de acuerdo. Park entendió desde el principio que no podía convertir a Corea en una potencia copiando el modelo liberal que predicaban Estados Unidos y el Banco Mundial. Necesitaba un Estado fuerte que dirigiera la economía con mano de hierro. Y eso fue exactamente lo que construyó. En 1961, Park nacionalizó todo el sistema financiero del país, desde los grandes bancos hasta la última compañía de seguros. Todo pasó a manos del Estado. Si querías dinero para tu empresa, tenías que pedírselo al gobierno, y el gobierno solo te lo daba si hacías lo que él ordenaba. Creó 3 instituciones que se convirtieron en el corazón del modelo. La Junta de Planificación Económica, que decidía qué producir y hacia dónde dirigir la inversión. La Agencia Central de Inteligencia, que perseguía y reprimía a cualquier opositor. Y el Partido Republicano, que controlaba las elecciones y mantenía la fachada democrática. Luego, lanzó los planes quinquenales. Cada 5 años, el Estado establecía exactamente qué sectores industriales debían crecer, qué empresas recibirían apoyo y qué debían exportar.
No era libre mercado, era planificación autoritaria. Pero ahí viene lo interesante. Park no destruyó a los empresarios ricos. Los usó. Eligió a unas cuantas familias y conglomerados empresariales y les ofreció un trato. Ustedes construyen las industrias que yo les diga, exportan lo que yo les ordene y a cambio, yo les doy financiamiento estatal casi ilimitado, protección contra la competencia extranjera, subsidios y beneficios fiscales. Así nacieron Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, los chaebols. Estos conglomerados no triunfaron por ser más eficientes o innovadores que la competencia. Triunfaron porque el Estado los eligió y los financió masivamente. Park prácticamente creó la clase capitalista coreana desde cero, pero había condiciones. Si las empresas no cumplían las metas de exportación que Park les fijaba, no solo perdían los subsidios, el Estado podía multarlas, cortarles la electricidad, quitarles las licencias o incluso absorberlas y entregarlas a otra familia. Park dirigía la economía como un general dirige un ejército. Y aquí viene una de las decisiones más brutales. Para financiar la industrialización, Park exprimió al campo. A finales de los años 40, Estados Unidos había forzado una reforma agraria para contrarrestar la propaganda comunista del norte. Se expropiaron latifundios y se repartió la tierra a los campesinos. Cada familia recibió su pedazo, pero Park les cobró caro. El Estado fijó los precios del arroz y otros granos muy por debajo del costo de producción. Los campesinos trabajaban a pérdida. Además, debían entregar cuotas obligatorias de producción al Estado, que luego vendía esos alimentos baratos a la población urbana y a los trabajadores industriales. Esto permitió mantener los salarios industriales bajísimos, sin que la gente muriera de hambre. El campesino coreano no se enriqueció con el milagro económico, lo financió con su miseria. Ahora, Park tampoco siguió el modelo del libre comercio que predicaba el Banco Mundial. Hizo exactamente lo contrario. Durante los años 60, cerró las fronteras con aranceles altísimos y cuotas de importación. Prohibió importar arroz. Obligó a las empresas a producir localmente lo que antes se importaba. En los años 60, Corea desarrolló una industria textil, alimentaria y de cemento sólida. Pero Park no se detuvo ahí. Una vez que la industria nacional estaba madura, cambió la estrategia. En los años 70, empujó a los chaebols a producir acero, barcos, automóviles, petroquímica, industria pesada, y les ordenó exportar. El Banco Mundial le dijo a Park que era prematuro, que era demasiado ambicioso, que debía concentrarse en productos más simples. Park los ignoró. Entre 1977 y 1979, dedicó el 80% de todas las inversiones estatales a la industria pesada. Para financiarlo, congeló los fondos de pensiones, obligó a los ahorristas a prestar su dinero al Estado y se endeudó masivamente con bancos extranjeros. Era una apuesta brutal, pero funcionó, y hay algo más que Park entendió. No podía construir una economía avanzada con campesinos analfabetos, así que invirtió fuertemente en educación, pero no de forma ciega. La educación se planificó según las necesidades de cada etapa industrial. En los años 50 y 60, el énfasis fue en educación básica para toda la población. En los 70, en educación secundaria técnica. En los 80 y 90, en universidades e investigación científica. Cada fase educativa estaba diseñada para alimentar la fase industrial correspondiente. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Los números son alucinantes. En 1960, el ingreso per cápita de Corea del Sur era el 9% del estadounidense. Hoy es el 68%. En 1970, un mexicano ganaba más del doble que un coreano. Hoy, un coreano gana 4 veces más que un mexicano. Entre 1960 y 1980, la población urbana pasó del 28% al 55%. Seúl, la capital, triplicó su población. La clase obrera industrial pasó de 600,000 trabajadores en 1963
a más de 3 millones en 1980. En los años 80, Corea ya exportaba productos electrónicos, automóviles y barcos a todo el mundo. Samsung, que había empezado como una empresa textil subsidiada, se convirtió en el mayor fabricante de chips de memoria del planeta. Hyundai, que en los 60 no existía, se volvió el sexto productor de automóviles global. Para 2019, Corea del Sur era la 10ª economía del mundo. Los 5 mayores chaebols concentraban más de la mitad del índice bursátil del país. Samsung, por sí sola, representaba el 28%. Corea había pasado de ser uno de los países más pobres de Asia a ser una potencia tecnológica en apenas 50 años. Un milagro. Pero ese milagro tuvo un precio brutal. Park gobernó como un dictador despiadado. Prohibió los partidos de oposición, censuró la prensa, controló las universidades. Cualquiera que se opusiera al régimen podía ser arrestado, torturado o ejecutado. La Ley de Seguridad Nacional, vigente desde 1961, le daba al Estado poder casi ilimitado para reprimir a cualquiera acusado de simpatizar con el comunismo. Los sindicatos fueron prohibidos. La única central sindical permitida era un títere del gobierno. Los obreros trabajaban las jornadas más largas del mundo, en condiciones pésimas, con salarios bajísimos. En 1980, un trabajador coreano ganaba la mitad que un mexicano y la 10ª parte que un alemán. No había salario mínimo. Las mujeres jóvenes trabajaban en fábricas textiles en condiciones de semi-esclavitud. Los campesinos vendían su producción a pérdida al Estado. La clase obrera coreana no disfrutó del milagro económico. Lo construyó con su sangre. Y cuando Park fue asesinado en octubre de 1979 por el director de su propia agencia de inteligencia, el país estalló. Durante meses, estudiantes y trabajadores salieron a las calles exigiendo democracia. En diciembre de 1979, el gobierno liberó a cientos de presos políticos. Parecía que Corea finalmente iba a respirar. Pero en mayo de 1980, el general Chun Do-hwan dio un golpe interno, tomó el control del ejército y declaró la ley marcial. El 18 de mayo, miles de estudiantes salieron a protestar en la ciudad de Gwangju. El ejército los masacró con bayonetas. Al día siguiente, 50.000 personas se enfrentaron a los soldados. Murieron 260 en un solo día. En 4 días, 200.000 personas tomaron el control de la ciudad. Los insurgentes formaron comités de administración, capturaron armas y se prepararon para resistir. El 27 de mayo, 170.000 soldados asaltaron la ciudad y la recuperaron. Las cifras oficiales hablan de 240 muertos. Otras fuentes mencionan entre 1.000 y 2.000. Y aquí viene algo que muchos prefieren olvidar. Estados Unidos no solo permitió la masacre, la facilitó. Las tropas surcoreanas estaban bajo comando conjunto con el ejército estadounidense. Washington autorizó el despliegue de divisiones enteras para aplastar la rebelión. Cuando los estudiantes de Gwangju enviaron un mensaje desesperado al presidente Jimmy Carter pidiendo ayuda, fue ignorado. En febrero de 1981, el dictador Chun Do-hwan fue recibido en la Casa Blanca por Ronald Reagan. Hoy, 45 años después de su muerte, Park Chung-hee sigue siendo una figura profundamente incómoda para los surcoreanos. Por un lado, es innegable que transformó el país. Sacó a millones de personas de la pobreza extrema. Construyó una economía moderna. Convirtió a Corea en una potencia tecnológica. Por otro lado, fue un dictador brutal que reprimió, torturó y asesinó a miles de personas. Su régimen destruyó vidas, aplastó libertades y cimentó su poder sobre el sufrimiento de obreros y campesinos. El debate no es solo histórico, es político. Su hija, Park Geun-hye, fue presidenta de Corea entre 2013 y 2017. Llegó al poder defendiendo el legado de su padre.
terminó destituida por corrupción, condenada por sobornos vinculados precisamente con los chaebols que su padre había creado. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Se podría repetir este modelo en otros países? La respuesta corta es no. Corea tuvo condiciones únicas. Recibió donaciones masivas de Estados Unidos por razones geopolíticas. Pudo proteger su industria durante décadas sin que Washington se lo impidiera, algo que no toleró con otros países. Tuvo un Estado extremadamente disciplinado y una población altamente educada. Y sobre todo, tuvo una dictadura dispuesta a reprimir sin piedad cualquier oposición. El Banco Mundial pasó décadas tratando de vender el milagro coreano como un triunfo del libre mercado. Es mentira. Corea triunfó haciendo exactamente lo contrario de lo que el banco predicaba. Proteccionismo, intervención estatal masiva, planificación autoritaria, control de capitales. Pero también es cierto que ese éxito se construyó sobre la represión, la explotación y la negación de derechos básicos. Corea del Sur es hoy una democracia próspera, pero sigue cargando las heridas del régimen de Park. Los chaebols siguen concentrando un poder económico y político desproporcionado. La desigualdad ha crecido. La cultura del trabajo extremo persiste. Y la Ley de Seguridad Nacional, que Park usó para reprimir a la izquierda, sigue vigente. Park Chung-hee construyó Corea del Sur, pero también dejó cicatrices que nunca sanaron del todo. Y eso nos deja con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Vale la pena el progreso económico si se construye sobre la represión? ¿Podemos celebrar un milagro que se financió con el sufrimiento de millones? Corea del Sur salió de la pobreza, pero nunca podremos saber si había otra manera de hacerlo. Suscríbete si te gustó el video.